Vamos a continuar con el estudio que hemos tenido sobre la administración de la iglesia. Y vamos a hacer el estudio que podemos tener en la palabra de Dios acerca de la administración de la iglesia. Hoy vamos a ver cómo inicia una iglesia y cuáles son las características que la sostienen, cómo es el desarrollo de la iglesia y cómo es el perfil de una iglesia saludable. Y después de eso, probablemente veremos un poquito sobre el diezmo y la importancia que tiene que ver esa con el crecimiento y el desarrollo de una iglesia local. Amado Señor Jesús, te pedimos tu dirección y tu cuidado y pedimos que también en tu nombre seas tú guiándonos y guardándonos. Así que te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre y sea para la alabanza tuya. En el nombre de Jesús ponemos delante de ti este estudio para que nos ayudes a entender y a comprender y a poder desarrollarnos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos entonces a ir a lo más importante del desarrollo de una iglesia, que es el inicio de la iglesia y cómo ésta va transformándose desde algo muy pequeño hasta llegar a ser muy grande y muy importante en medio de una sociedad. Y por eso vamos a comenzar viendo lo que es la administración de la iglesia y los principios de una iglesia bíblica, porque la administración de la iglesia es esencial, es fundamental y es importante para toda localidad donde haya una iglesia. Hay un principio de una iglesia bíblica y ese principio es el que debemos seguir. Lo primero que debemos preguntar es sobre el nacimiento y desarrollo de una iglesia. El desarrollo incluye también la autoridad de una iglesia local. En Mateo 18:18 nuestro Señor Jesús dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando el Señor Jesús habla esto y el Señor Jesús presenta esta verdad, Él tiene en mente y Él tiene muy claramente el concepto de lo que es realmente una iglesia local establecida y claramente formada. ¿Cómo identifico o cómo yo sé que hay una iglesia con autoridad bíblica? ¿Cómo me doy cuenta que la iglesia tiene autoridad bíblica? Bueno, vamos a comenzar viendo 3 errores y después vamos a ver 3 verdades. Lo primero que queremos analizar es que muchas personas tienen errores sobre el concepto de la iglesia. No voy a hablar sobre la naturaleza de la iglesia, estoy hablando sobre el desarrollo y la autoridad. En otra ocasión, que Dios nos permita, estaría hablándoles sobre lo que es la iglesia, dónde nació, cómo es, cuál es su naturaleza, por qué es iglesia local, etcétera, etcétera. Pero por ahora estamos viendo el nacimiento y el desarrollo que da la autoridad a una iglesia local. El primer error en muchas iglesias de muchos años es creer que la iglesia puede decidir todo sin la guía del pastor. La escritura enseña muy claramente que las decisiones dentro de una iglesia incluyen 3 autoridades: la apostólica, la pastoral y la congregacional. No solamente la congregacional. En muchas iglesias se considera que la iglesia es una autoridad máxima y que el pastor se relega a un segundo lugar, cuando no es así bíblicamente. Bíblicamente hay 3 autoridades. 3 autoridades que usted debe tener bien claro antes de decir la iglesia puede tomar ciertas decisiones. Y quisiera que usted vaya conmigo a Hechos capítulo 15 y el versículo 22. Hechos capítulo 15 y el versículo 22. Allí leemos lo siguiente: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Observen este pasaje que dice que pareció bien, y observe el orden: apóstoles, ancianos o pastores
y toda la iglesia. ¿Por qué no está invertido el orden? ¿Por qué no dice toda la iglesia y después el pastor y después los apóstoles? Porque esto es un nivel de autoridad. El nivel de autoridad es que toda iglesia es guiada por la enseñanza de los apóstoles. Ya lo vimos la vez pasada en Mateo capítulo 28. Los apóstoles son la autoridad doctrinal y la autoridad final de toda iglesia. Y tenemos que ir a la palabra de Dios siempre que queremos decidir algo. En este caso en particular van a enviar misioneros. Y para enviarlos tienen que haber 3 poderes o 3 autoridades que estén de acuerdo. La primera son los apóstoles, que ya no hay apóstoles. Entonces, ¿cuál es la autoridad para poder enviar a alguien que esté de acuerdo a los lineamientos bíblicos, de acuerdo a lo que enseña la Escritura, de acuerdo a las doctrinas de los apóstoles que están en el Nuevo Testamento? Lo siguiente es que le debe parecer al pastor o a los pastores de las iglesias para poder enviar a alguien. No es algo que la iglesia toma sin considerar al pastor, ni es algo que el pastor toma sin considerar a los apóstoles y a la iglesia. Dice que pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia. Hay 3 autoridades que se deben respetar, y entre esas está precisamente la de los apóstoles y la de que es la palabra de Dios, y también está el pastor y está la iglesia. Entonces hay 3 autoridades. No se pueden brincar al pastor, ni se pueden brincar la doctrina bíblica, ni tampoco el pastor puede brincarse a la iglesia y brincarse a la autoridad bíblica. Tienen que estar en conjunto y trabajar juntamente para que las cosas funcionen bien. El otro error es creer que el pastor debe decidirlo todo, lo relacionado a la iglesia, y que él debe ser el responsable. En Hechos capítulo 15, del versículo 36 al 41, se observa un desacuerdo. Y yo quisiera que usted conmigo podamos leer ese pasaje rápidamente. Hechos capítulo 15, ahí estamos cerca, 30 al 41. Dice la escritura que ellos entonces enviados descendieron a Antioquía y juntando la multitud dieron la carta, la cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando allí algún tiempo, fueron enviados de los hermanos a los apóstoles en paz. Pero a Silas pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo la Siria y la Cilicia, confirmando las iglesias. Vea qué interesante lo que podemos observar en estos pasajes, porque se observa un desacuerdo de autoridades. Es notable que Pablo estaba sujeto a la iglesia y Bernabé no tanto. En los versos 29 al 40 se dice que Bernabé se fue a Chipre, pero Pablo salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Eso no se dice de Bernabé, se dice solo de Pablo. Aunque pueden hacer buenas decisiones y aunque pueden haber buenas acciones a favor de la obra, los pastores y ministros obedientes a la palabra de Dios siempre esperarán el respaldo de la iglesia local. Nunca van a violentar eso. Por eso el pasaje dice que Pablo salió encomendado por la iglesia, pero de Bernabé no se dice lo mismo. Aunque Bernabé no estaba haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, se brincó la autoridad de la iglesia. Y los pastores no tienen que hacer eso. Al igual que el apóstol Pablo, que él pide que lo imitemos, nosotros tenemos que ir a la iglesia para su aprobación en las cosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. El tercer error es creer que la doctrina debe ser decidida por la iglesia. En 1 de Corintios capítulo 5 tenemos un acuerdo de una iglesia local, la de Corinto,
de no disciplinar a un hermano que estaba en pecado, porque estaban, dice Pablo en el verso 3, envanecidos, y era obvio que no tenían una guía doctrinal segura. Eso sucede porque la iglesia tomó decisiones en lo que no puede tomar decisiones. La iglesia tiene un nivel de autoridad, y el nivel de autoridad es la Biblia. Ella no puede decidir doctrinas de la Biblia, no puede discutir doctrinas de la Biblia. Son doctrinas que no se pueden cambiar. Muchas iglesias toman decisiones sobre ciertas doctrinas y lo que hacen es tener conflictos y destruir la iglesia porque no han seguido las normas de la palabra de Dios. Ahora quiero enseñarle 3 verdades. La primera verdad es que Dios establece la autoridad cuando la iglesia está debidamente organizada y establecida. En Mateo capítulo 18 y el versículo 18 en adelante podemos encontrar lo que Jesús dice al respecto. Mateo capítulo 18, del verso 18 al 20, podemos leer lo siguiente. Jesús dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Observe que en el verso 18 se habla de atar lo que está en la tierra, y esto va a ser atado en el cielo. En el contexto viene hablando de los problemas en una iglesia local y el debido proceso por el cual se debe llevar todos los problemas delante de la iglesia local, que deben llegar solamente si no hubo una solución. Hay todo un debido proceso donde se habla primero con la persona. Si se soluciona, no hay que hacer nada más. Pero si no se soluciona, entonces hay que llevarlo delante de testigos, y si no se soluciona, tiene que ir delante de la iglesia, y si no se soluciona, tiene que ser expulsado de la iglesia. Esto es lo que habla Jesús aquí de atar y desatar. Se refiere a la disciplina de la iglesia. También dice que si 2 se ponen de acuerdo, pueden hacer muchas cosas y pueden solucionar muchos conflictos y pueden hacer muchas cosas buenas, porque el Padre Celestial va a ayudarles en eso. Por eso Él dice que donde están 2 o 3 congregados para solucionar conflictos, Él está en medio de ellos. Este pasaje no habla que con 2 personas usted tiene una iglesia. Lo que está diciendo es que en donde hay 2 o 3 congregados en su nombre para tratar los asuntos de la iglesia, Él está en medio de ellos. Porque tienen que ser miembros de una iglesia local, tienen que ser parte de una iglesia local. Entonces la primera verdad es que cuando se establece una iglesia y está organizada, esta iglesia tiene autoridad. La segunda verdad es que Dios respalda la autoridad de la iglesia cuando está sujeta a la legislación divina. En Filipenses capítulo 4, versículo 9, dice claramente que Dios estará con vosotros si ponen en práctica la doctrina de Cristo. La iglesia tiene autoridad en tanto la doctrina de Cristo está siendo enseñada y está siendo puesta en práctica. Si la doctrina de Cristo no está en práctica, la iglesia ha perdido su autoridad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios va a estar en medio de la iglesia cuando la iglesia es obediente, cuando la iglesia aprende, cuando la iglesia recibe, cuando la iglesia oye, cuando la iglesia ve y cuando la iglesia hace. Y cuando la iglesia haga esto, el Dios de paz estará con ellos y le dará autoridad a la iglesia. Pero si la iglesia olvida aprender, si la iglesia no recibe la palabra de Dios, si no escucha ni ve el testimonio de los pastores y no hace lo que Dios dice, Dios no va a estar con ellos y la iglesia pierde autoridad. Muchas iglesias los pastores las mandan porque ellas han perdido la autoridad al no sujetarse a las escrituras y al no seguir lo que Dios enseña sobre su palabra, sobre su iglesia, sobre lo que tiene que hacer una iglesia. La tercera verdad es que Dios fortalece la autoridad de la iglesia cuando le da un pastor conforme a su corazón. La escritura enseña que los pastores no son señores de la iglesia. Observe que en Primera de Pedro, capítulo 5 y en el versículo 3, dice el apóstol Pedro:
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El señorío es precisamente tener dominio sobre alguien sometiéndolo a la fuerza, o teniendo demasiada autoridad y someter a los demás. Pero dice Pedro que así no es el pastorado. Ahora, esto no significa que el pastor no tenga autoridad. Lo que está diciendo es que la iglesia no es del pastor. Hay un Señor de la iglesia, y ese Señor es Jesucristo, y es a quien debemos cuidar. Pero en Hebreos capítulo 13 y el versículo 7 y 17 encontramos lo siguiente. Observe lo que dice el apóstol allí. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El pastor es el objeto de observación, de fe y de práctica, y es responsabilidad de la iglesia velar que el pastor sea realmente fiel a la palabra de Dios, a las escrituras, y seguir imitando su fe, esa fe maravillosa que está solo en la palabra de Dios. Y en el verso 17 dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esto significa que un pastor guía a la iglesia sin interferir en las decisiones generales y normales de la iglesia. Pero si la iglesia falla, el pastor debe imponer la doctrina, y el pastor debe exigir la obediencia a la iglesia, y el pastor debe señalarle la doctrina a la iglesia y decirle por dónde debe ir, porque si no lo hace, la iglesia pierde autoridad. El apóstol Pablo siempre guardó y respetó la autoridad de las iglesias locales, y él nunca, en ningún caso, se opuso a la autoridad de la iglesia local. Pero en 1 Corintios encontramos a una iglesia que falló y perdió la autoridad. Y al perder la autoridad, Pablo, no solo como el fundador, sino como el pastor y el padre espiritual de ellos, le exige y no espera que la iglesia tome decisiones. En el verso 2 del capítulo 5 de 1 Corintios, dice así el apóstol Pablo: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Observe que en el verso 2 la iglesia no ha juzgado al pecador, pero en el verso 3 Pablo dice: yo he juzgado. Pablo tomó una autoridad y la tomó y la puso sobre la iglesia. De hecho, en el verso 6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y da la orden: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Observe que hay un imperativo: limpiaos. Pablo le está dando una orden a la iglesia. No le dijo a la iglesia: vamos a ir a votación a ver si está de acuerdo, vamos a ver si todos están de acuerdo en disciplinar. Debe hacerlo. Si la iglesia no se sujeta a la Biblia, pierde autoridad. Ahora vean el versículo 9 al 13. Pablo dice: os he escrito por carta que no os juntéis, eso es una orden, con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y les pregunta: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Observe el juego de palabras. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera?
no juzgáis vosotros a los que están dentro. Esa era la función de la iglesia, mantener disciplina. Pero como no lo hizo, el pastor tuvo que imponerse sobre la iglesia para juzgar, siguiendo el lineamiento bíblico. Hay 3 autoridades: apóstoles, pastores y la iglesia. Pero hermanos, cuando el pastor falla, sobre el pastor está la autoridad de la Biblia. Y si la iglesia falla, sobre la iglesia está la autoridad de la Biblia. La Biblia está sobre las 2 siguientes autoridades. La Biblia es la autoridad máxima. Cuando desobedecemos, ya sean los pastores o sea la iglesia, los principios bíblicos, se pierde autoridad. Por eso es importante que una iglesia sea formada en la verdad y aprenda a seguir la verdad de Dios para ser una iglesia sana y con autoridad bíblica. Porque hermanos, para eso estudiamos la palabra de Dios y para eso crecemos en ella. ¿Cómo se desarrolla una iglesia? ¿Y cómo llega a ser una iglesia lo que tenemos, por ejemplo, en nuestras iglesias ya formadas? Hay algo que la Biblia llama que es el desarrollo de una iglesia. En primer lugar, vamos a tener la misión. La misión es el comienzo de formación y establecimiento de una iglesia. Por eso le llamamos misión. Las misiones son los esfuerzos de la iglesia local para establecer una nueva iglesia. La misión es el plan donde se quiere plantar una iglesia. Ya muchas iglesias pasamos por eso, pero nunca dejamos de producirnos, de reproducirnos. Siempre seguimos creciendo. Ya no somos muchos una misión, pero en algún momento lo tuvimos que haber sido. Ahora, la misión está claramente formada y tiene que ser una iglesia en un futuro. No puede ser una misión eterna. La organización de una iglesia es cuando la misión está formalmente estable en doctrina, grupo de personas y sostenimiento económico. Las iglesias establecidas pasan a ser iglesias soberanas, es decir, iglesias independientes. Ya no dependen de la iglesia enviadora, sino que dependen solamente del Señor y de su palabra. La iglesia no tiene iglesias madre, la iglesia tiene iglesias enviadoras. Ahora, hay un proceso de paso. Hay 5 pasos para poder llegar a ser una iglesia. El primer paso que vamos a ver, porque son 5 pasos. El primer paso es la oración, motivación y visitación del lugar donde queremos llevar el evangelio. Se inicia con mucha oración. Algunas iglesias por divisiones o fracasos. Pero el ideal bíblico es que inicien con la oración, con el propósito de iniciar una iglesia. El paso 2 es planificación, es presupuesto, es personal de trabajo, es fondo misionero. Y esto es importante para el desarrollo de una iglesia conforme al corazón de Dios. Se deben planificar los costos, establecer presupuestos, escoger el personal de trabajo, levantar un fondo misionero. La iglesia debe tener corazón misionero. Usted va a entender cuando alguien no tiene corazón misionero, porque siempre pregunta, siempre busca la manera de destruir las misiones, no de fortalecerlas, sino de poner en duda lo que se hace. El que tiene corazón misionero tiene anhelo de empezar una iglesia. En lo tercero tenemos evangelismo. Vamos a ir al lugar a evangelizar. Hay reuniones o actividades, hay discipulado, hay bautismos y se celebra la cena del Señor. Porque ya hay un proceso, ya hay personas convertidas. Y estas personas por el evangelismo se convierten, comienzan a asistir a reuniones y obviamente hay que discipularlas. Hermanos, no de 3 meses, sino un discipulado de 2 o 3 años en la que la persona pueda crecer y entender la doctrina. Y así ellos se bautizan y comienzan a celebrar la cena del Señor porque ya son parte de la iglesia enviadora. Y el misionero con autoridad puede darles la cena y puede bautizarlos. Ya cuando todo esto está estable y va creciendo el grupo de los hermanos en Cristo, entonces se organiza legalmente, se busca un terreno, se busca cómo construir para edificar un templo. El edificio no es la iglesia. Ya en el paso 3 tenemos la iglesia naciente, ya va creciendo, ya de niña va pasando a ser una adolescente. Y de adolescente tiene que llegar a ser una iglesia madura. El último paso es organizar espiritualmente la iglesia. Es ordenar al pastor para que el pastor pueda estar trabajando con confianza
en medio de esa nueva iglesia. Debe haber la firma del pacto bautista. Esa firma es importante. Mucha gente no lo quiso firmar, o mucha gente no lo quiere firmar. ¿Yo para qué voy a firmar el pacto bautista? ¿Saben? Cuando usted firma el pacto bautista, el pastor lo tomará en cuenta porque usted tiene compromiso con Dios. Si usted no ha firmado el pacto bautista, el pastor no le va a escuchar mucho porque usted no tiene compromiso. No quiso firmar un pacto donde nos comprometemos mutuamente a trabajar juntos y a orar unos por otros. Espero que haya leído el pacto bautista y lo conozca, porque no es religioso. Es un compromiso espiritual personal de orar por mi iglesia, de luchar por mi iglesia, por defender mi iglesia, por estar con mi iglesia, por hacerla crecer. Ahora, todo este proceso tuvo un inicio. Todo nació con oración. Aquí nace el anhelo de plantar una iglesia. Y todo termina con la independización de la iglesia. La iglesia se independiza y la iglesia se hace ya una iglesia, y la iglesia enviadora la suelta, la deja irse, porque ya es una iglesia madura, ya es una iglesia grande, fuerte, que tiene su pastor. Así comienza el desarrollo de una iglesia, es la manera en que se va expandiendo. De esa manera lo hace, de esa manera puede crecer. También podemos ver que hay un perfil que toda iglesia saludable debe ostentar, debe tener, debe buscar para poder ser una iglesia del Señor. Usted va a encontrar gente diciendo, aquella no es una iglesia, aquellos no son organizados, aquellos no son una iglesia verdadera, porque no saben lo que es la iglesia local. Usted tiene que volverse a bautizar si viene a mi iglesia. Si tiene el bautismo correcto, usted no se tiene que volver a bautizar. Pero si tiene el bautismo incorrecto, pues tiene que bautizarse porque no se ha bautizado todavía. Pero ese es otro tema. Pero usted tiene que saber cómo es una iglesia que tenga un perfil de desarrollo y sea realmente una iglesia saludable. Y es algo que tenemos que ver, el perfil de una iglesia saludable. Lo primero que tiene una iglesia saludable, cuando ya pasó de ser misión y llegó a ser una iglesia, ya una iglesia establecida, lo primero que debe tener una iglesia saludable es un pastor. La iglesia debe tener un pastor, no debe ser dirigida por miembros sin experiencia o sin capacidad doctrinal. La iglesia debe escoger personas que conocen a Dios y han demostrado esfuerzo en su crecimiento espiritual y han demostrado el llamado de Dios. Las iglesias bautistas fundamentales no tenemos pastoras, porque no hay evidencia bíblica de una mujer como pastor. Esto no es discriminación, es solo el sistema que Dios ha establecido en su palabra. Tampoco significa que a las mujeres no se les puede permitir hacer nada. Pueden hacer todo, servir a Dios en todas las cosas, en todo aquello que la Escritura permite hacerlo, como a todos los demás varones. Lo único que Dios no permite es ser pastora o predicadora de las iglesias, porque eso es una función muy específica y muy clara en la Biblia. La mujer puede enseñar y puede instruir a otros, pero mientras no sea la reunión de la iglesia local. Tenemos diaconisas o servidoras, tenemos una secretaria, maestras, instructoras, conferenciantes, mujeres capaces y aptas. De hecho, el pastorado no es algo que cualquier hombre hace, no es un oficio limitado a los varones, es un oficio limitado a los hombres que Dios ha llamado para ser pastores. Los varones que predican no lo hacen porque son varones, sino porque han sido llamados. Es un ejercicio limitado a algunos varones dentro de la iglesia local. Pero no solamente tiene pastores, no solamente tiene un pastor, y no solamente está organizada de esa manera, la iglesia tiene servidores. Los diáconos, junto con todas las demás personas que quieren trabajar y laborar, son personas dispuestas. No son renuentes ni se apartan porque sí de sus compromisos. Los diáconos y servidores no pueden ser de doble ánimo. Tienen pensamiento firme, tienen convicciones estables. Los hermanos trabajan en la iglesia ya que la iglesia debe ser un organismo vivo. No es un club, es un cuerpo que tiene funciones y dones dados por Dios para servir a Él bajo la guía doctrinal de las Escrituras. El pastor es el guía espiritual, pero no es el dueño de la iglesia. La iglesia es un cuerpo y los oficios son parte de ese cuerpo, no son cabeza del cuerpo.
La única cabeza del cuerpo es Cristo Jesús y nos guía por su palabra. A los pastores y a los servidores se les da un voto de confianza cada 2 años. Pueden ser reelegidos o no por el voto total de la iglesia en una asamblea anual. Los servidores se les da un voto de confianza cada 2 años. Pueden ser reelegidos o no por el voto total de la iglesia en una asamblea anual. Pero no solamente tiene pastor y no solamente tiene servidores. En la escritura es bien claro que tiene un sistema financiero saludable. Las finanzas de la iglesia están establecidos por las escrituras y este se fundamenta solamente en la dádiva voluntaria y agradecida de sus miembros por medio de diezmos y ofrendas. Un miembro que reconoce a Dios como dador, obviamente que diezmará y ofrendará. El que conoce de dónde vienen sus bienes va a ser agradecido con el dador de ellos. Los diezmos fieles son el sostenimiento de la iglesia. Son las ofrendas como donaciones extras al diezmo que fortalecen el sistema financiero de una iglesia bíblica. El pastor no se deja los diezmos o las ofrendas, no son del pastor. Se administran por la iglesia, por hermanos capaces, elegidos por la iglesia. Tiene un comité de finanzas y tiene personas honestas de carácter espiritual, varones o mujeres, que sirven en las finanzas, que están consagrados al Señor, que están sujetos a la autoridad de la iglesia. Y cada 2 años se evalúa su funcionamiento y se les da un voto de confianza por los otros 2 años que vienen. La iglesia es la que decide si continúan o se cambian, según el voto de confianza, según la decisión de la iglesia en ese voto. Pero también tiene una parte importante la iglesia saludable. No solamente tiene un pastor, no solamente tiene servidores, no solamente tiene un sistema financiero saludable, tiene un equipo de misiones. Una iglesia sin ministerio de misiones es una iglesia estéril. No podrá crecer porque las iglesias saludables tienen un ministerio de misiones que incluye misiones locales y misiones foráneas. Esto se encarga de todo el evangelismo y la presentación del evangelio. Apoya misioneros y organiza actividades misioneras para fomentar la propagación del evangelio. Se esfuerza por tener literatura e información actualizada sobre las misiones. Todo funciona bajo la guía y supervisión pastoral en autoridad de la iglesia local. Por esto es muy importante. Pablo dice en 1 Timoteo 3:15, porque cuando para que sepas, dice Pablo, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad, para que sepas cómo debes conducirte. Hemos visto en esta enseñanza de este momento que hay oficiales y hay autoridad. Y Dios ha establecido el desarrollo de una iglesia de todo un proceso. Ahora la iglesia se debe sostener de alguna manera. En la próxima entrega les quiero hablar sobre los diezmos y las ofrendas. Y después de eso vamos a hablar acerca de lo que es el rol de autoridades. Pero en la que viene vamos a hablar de los diezmos y las ofrendas. Y espero en el Señor que usted sea bendecido y edificado. Recuerde, una iglesia saludable tiene un pastor, tiene servidores, tiene un sistema financiero saludable y tiene un equipo de misiones. ¿Quiere ser usted un servidor? No necesita ser un diácono. Usted no necesita tener un puesto. Usted necesita tener la voluntad de hacer lo que Dios quiere que usted haga, lo que le ha puesto en su corazón para hacer. Si usted quiere ser parte de misiones, puede hablar con el pastor y pedirle que lo una al plan de misiones. Usted quiere ser parte del plan financiero, puede hablar con el pastor y recibir la capacitación para poder ser parte de eso, para poder evaluar si usted tiene o no el llamado para eso. Pero sobre todas las cosas, estudie. No deje de asistir a los discipulados formativos doctrinales de la iglesia. Crezca en el Señor, crezca en el conocimiento de su verdad. El discipulado, mis estimados hermanos, no son únicamente para recién convertidos. Jesús le llamó a sus seguidores
Jesús le llamó a su iglesia mis discípulos. Un discípulo nunca deja de serlo. Usted puede ser un mal discípulo, pero si usted tiene a Cristo en el corazón, es su aprendiz. No deje de aprender. Acuda a Él y acérquese a Él. Busque. Tenemos discipulados. Solamente tiene que comunicarse con el pastor y usted puede entrar o puede formar un grupo de discipulado con el material que la iglesia le ofrece. Material bíblico, fuerte, sustentable, fundamentado en las Escrituras. Señor Jesús, gracias te damos por darnos una iglesia saludable y por darnos iglesias donde tu palabra es predicada. Gracias por darnos la oportunidad de crecer y gracias por darnos la oportunidad de ser cada vez más como tú. Ahora te pedimos en tu nombre que nos guíes en todo y que seas glorificado. Amén.